Buenas tardes. Para nuestra cuarta conferencia magistral relativa a la audiencia preliminar y la audiencia de juicio en el juicio ordinario civil oral a la luz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, contamos con la presencia del maestro Enrique de Jesús Durán Sánchez. El maestro Enrique de Jesús Durán Sánchez, en su formación académica, egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Filosofía del Derecho por la Universidad de Zaragoza del Reino de España. Tiene especialización en Introducción al Juicio Oral para Jueces por la Universidad de Nebraska Lincoln. Tiene especialización en Derecho de Comercio Exterior por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Derechos Humanos, Tratados Internacionales y su aplicación al nuevo proceso penal en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Es doctor en Derecho Penal, doctorante por la Universidad de Zaragoza, España. En su experiencia académica, es integrante del Grupo Técnico Revisor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y colaborador en la implementación del juicio oral en materia civil y mercantil en la Ciudad de México. Es miembro redactor de la reforma del juicio oral en materia familiar en la Ciudad de México. Catedrático en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ponente y conferencista en diversos institutos judiciales y universidades del país en el extranjero. En su experiencia laboral, es juez por Ministerio de Ley en el Juzgado de Primera Instancia. Fue secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia, secretario proyectista de Juzgado de Primera Instancia, secretario actuario de Juzgado de Distrito en materia administrativa, asistente jurídico del Consejo General de la Abogacía Española, Reino España, asistente penalista en el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Actualmente, juez noveno civil del proceso oral del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, juez 12º civil en cuantía menor del Tribunal Superior en la Ciudad de México y presidente del Colegio de Jueces del Fuero Común en la Ciudad de México. Queda con ustedes el maestro Enrique de Jesús Durán Sánchez. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente Arturo Nale, por la invitación. Desde luego agradecer desde acá al señor presidente, doctor Rafael Guerra Álvarez, quien es mi jefe, ¿no? Es presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y pues también presidente de CONATRIP, por las facilidades para poder asistir su servidor pues a esta celebración del Día del Juzgador y también celebración de este Poder Judicial. Entiendo yo que ya hay apetito y vamos a tratar de hacer esto muy rápido y muy dinámico, pues a efecto de dar un poco las generalidades de cómo está el libro segundo, el libro tercero, para poder aterrizar de manera puntual audiencia preliminar y audiencia de juicio. Tal vez van a ir pasando algunos materiales. No me voy a ajustar, voy a hacer algunos ajustes de tiempo, ¿sí? En el caso específico, en el libro segundo y el libro tercero del Código Nacional, pues se regulan las disposiciones generales para el juicio oral en materia civil y disposiciones generales para el juicio oral en materia familiar, y en el libro tercero pues se desarrollan todos los procedimientos que tienen que ver con la justicia civil. La audiencia preliminar y la audiencia de juicio sí tienen un tratamiento un tanto cuanto diverso a lo que ahora explicó la jueza Sabela, y los tiempos, las etapas procesales pues también distan. Nosotros no tenemos en la audiencia preliminar una junta anticipada como sí lo tiene la justicia oral familiar.
Dentro de las disposiciones comunes, no sé si está acá. Nosotros tenemos que entender el sistema procesal que viene en el código, que está permeado de diversas disposiciones y diversos principios, no solamente los procesales de continuidad, concentración, publicidad, inmediación, dirección procesal, impulso procesal oficioso, oficiosidad, lealtad procesal, probidad procesal, indagación de la prueba, interrogación de la prueba, ¿sí? Sino que es un código que tiene una cargada muy fuerte hacia lo que es la perspectiva de derechos humanos. Es decir, los operadores jurídicos ahora tienen que no solamente planificar el estudio del juicio a través de los tópicos legales o los tópicos constitucionales, sino siempre se tiene que estar mirando la perspectiva de derechos humanos. No hay que perder de vista en cualquier tipo de asunto el interés superior del menor, el principio de intervención mínima de niñas, niños y adolescentes. En el caso de personas con discapacidad, los órganos jurisdiccionales deben de llevar a cabo ajustes razonables dentro del procedimiento, no solamente en la etapa postulatoria, sino también por lo que hace a las etapas de audiencia, ¿sí? Es decir, si supongamos se presenta una persona que tiene una debilidad visual, pues incluso el código dice que se tiene que hacer el ajuste hacia el sistema braille, y entonces el órgano, el juez, la jueza, pues tiene que hacer la verificación correspondiente en la audiencia preliminar o en la audiencia de juicio, que esta persona va a poder ejercitar debidamente sus derechos dentro del procedimiento, ¿no? En el caso de niñas, niños y adolescentes, ya se los decía la jueza Sabela, viene justicia técnica y especializada, y esto no es una disposición caprichosa, esta es una disposición que trae la Convención de los Derechos de la Infancia, y es algo que ya opera, por ejemplo, en el sistema de justicia para adolescentes, así es el sistema, ¿no? ¿Por qué? Cuando yo fui litigante, pues la materia más fácil de litigar pues era la familiar, porque el juez hace todo, ¿no? Entonces podía llegar yo con poca experiencia al órgano jurisdiccional y pues me atenía a lo que el órgano jurisdiccional fuera decretando, y después pues fui muy astuto en saber elegir mi cliente, y decía pues bueno, me voy por el lado del actor y pues mejor me voy del lado de las mujeres, pues al fin que el órgano jurisdiccional me va enderezando. Algo muy importante que viene ahora en el código, y no es una idea que se incrustó así de bote pronto, el tema de la teoría del caso. Lo que se busca es una mejor litigación en el procedimiento, ¿sí? Que realmente el juez conozca los hechos que son materia de la controversia, resuelva la parte medular del conflicto y que se allegue de los medios probatorios idóneos para resolver el conflicto. Al introducir teoría del caso, me parece, y eso es por técnica dogmática, a la escuela americana me estoy refiriendo, los órganos jurisdiccionales vamos a tener que trabajar con metodología de estudio del caso, es decir, nos vamos a tener que alejar un poco del sistema italiano o del sistema francés, que es lo que aplicamos en el día a día nosotros, pues, que resolvemos. Nosotros estamos educados al momento de resolver en la doctrina italiana y en la doctrina francesa. La estructura de la sentencia que nosotros tenemos, seguimos esas doctrinas. Ahora, al introducir teoría del caso, tenemos que introducir un nuevo método de estudio, que sería metodología de estudio del caso. ¿Y por qué? Porque la Corte ya trabaja con un sistema de precedentes, y el sistema de precedentes obliga a tener teoría del caso y metodología de estudio del caso. Si realmente queremos que el precedente se comience a aplicar de manera, bueno, ya sea horizontal o de manera vertical, ¿sí? Viene también una mayor concentración de etapas procesales, es decir, que el órgano o la autoridad jurisdiccional, primera o segunda instancia, tiene que abreviar el procedimiento lo más, ¿verdad?, lo más que esto se puede.
Se garantiza de algún modo la inmediación dentro de los propios procedimientos, es decir, las cargas fuertes o procesales las tiene quien funge como jueza o juez, cítese también magistrada, magistrado. Tiene que desahogar directamente pruebas, escuchar directamente pruebas, resolver de forma directa, es decir, no va a poder delegar, digo, salvo pues obviamente causas justificadas, delegar la función en una diversa persona. En una inspección judicial, pues ya no vamos a poder mandar al secretario, ahora el juez directamente tiene que atender esa diligencia. Se propondera la utilización del uso de la tecnología y medios de la información y comunicación. Hay diligencias que incluso yo puedo iniciar el trámite a través de una simple comparecencia, es decir, ya no voy a presentar por escrito el escrito inicial de demanda, sino me presento en una comparecencia, hago la narrativa y el juez es el que va a ir construyendo, porque hay un sistema de suplencia en el artículo 2, si no mal recuerdo, artículo 4, del artículo 2 al artículo 7. Hay un sistema de suplencia que debe tener todo órgano jurisdiccional en cuanto a hechos, e incluso también en la etapa de agravios, en tratándose de los recursos o del método del sistema de impugnación. Se lleva a cabo la videograbación, se hace la integración de las pruebas y con esas constancias el juez va a ordenar el emplazamiento. Cítese en el caso de la materia civil, por ejemplo, el procedimiento del sumarísimo, ¿sí? El procedimiento sumario. Viene la parte actora, se presenta, lleva a cabo la comparecencia, el juez toma los hechos, recaba las pruebas y ordena el emplazamiento. 5 días para llevar a cabo el emplazamiento y va a citar una primera audiencia. En esa primera audiencia se va a llevar a cabo contestación de la demanda, exposición de excepciones y defensas, reconvención, contestación a la reconvención, presentación de excepciones y defensas, contestación de excepciones y defensas, ofrecimiento de pruebas. El juez resolverá en esa misma audiencia, va a resolver excepciones y defensas procesales y va a señalar qué pruebas admite o desecha en relación con el fondo del asunto y cómo las manda a preparar, y va a señalar ahora sí una segunda fecha de audiencia, pudiera ser en el plazo de 5 días. Y en esa segunda audiencia va a llevar a cabo el desahogo de pruebas y el dictado de la sentencia, ¿sí? En ese procedimiento ya no se forma expediente físico, todo es un expediente digital, ¿sí? Digamos, desde mi punto de vista, muy en lo particular, yo creo que ese va a ser el procedimiento. Yo veo este Código Nacional como un código de transición y me parece que en algún momento vamos a llegar a que el sumarísimo pues sea el pilar de todo el sistema oral, ahora sí vivir realmente la oralidad. Yo a este sistema lo denomino sistema por audiencias, porque sigo manteniendo la etapa postulatoria y tengo después una serie de actos procesales en audiencia. Este código refiere que no solamente hay una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, sino también una audiencia de cumplimiento voluntario de la sentencia, ¿sí? Es decir, ahora la etapa de la ejecución de sentencia, lo que no tiene el oral civil o el oral mercantil vigentes en los estados o a nivel nacional, sí lo tiene este código nacional, a efecto de proteger también en ejecución de sentencia no solo el derecho de la parte actora de ejecutar su resolución, sino también del demandado a que no se le violen sus derechos humanos, ¿no? Igualmente, la parte de los casos de violencia es un código que mira mucho la protección no solamente de la mujer, sino también de los familiares que se pueden ver inmersos en esta gran problemática social, ¿sí? Y bueno, el juzgador, pues ya les explicaba Isabela, tiene que hacer ajustes de razonabilidad, no solamente en cuanto a plazos y etapas, sino en cuanto también a mecanismos para la plena ejecución. Estas entonces disposiciones generales. Hay que tomar en consideración el caso de allanamiento y rebeldía. A ver,
Presento el escrito inicial de demanda, llevo a cabo el análisis, el estudio, y entonces el tribunal verifica que hay una prevención, obscuro o irregular. La parte va a tener un plazo de 3 días para llevar a cabo el desahogo. Si admite, ordena el emplazamiento es de forma personal, lleva a cabo el emplazamiento y entonces la parte demandada se constituye en rebeldía. Solamente va a haber una audiencia, es decir, por escrito el juez va a dictaminar la legitimación, hará una revisión de causas procesales justificadas, ¿sí? Y se pronunciará en relación con las pruebas y va a señalar audiencia de juicio. En esa audiencia de juicio va a desahogar pruebas y va a dictar sentencia. Oye, es que el demandado apareció y compareció a la audiencia, tiene derecho a comparecer el demandado. Otra cosa es hablar de técnicas de litigación, lo que el demandado podría hacer, pero bueno, no es el objeto de esta charla, ¿no? Dar ahí algunos tips de técnicas de litigación, pero podría comparecer la parte demandada, ¿sí? Imagínense ustedes, este código dice que hay declaración de parte forzada y declaración de parte voluntaria, ¿no? Se presenta el demandado a la audiencia de rebeldía o a la audiencia en un asunto en rebeldía, se lleva a cabo el desahogo de la confesional o declaración de parte forzada ahora, y estando presente la parte oferente, en ese momento hago la solicitud del desahogo de la prueba de la contraria, ¿no? O ofrezco, ¿verdad?, mi propia declaración en ese momento. Es un derecho que está vigente en muchos códigos procesales en entidades federativas, se sigue manteniendo. Y el desahogo de la prueba pues es completamente oral, no hay exhibición de pliegos de posiciones, sino se lleva a cabo a través de interrogatorios. El interrogatorio es en relación con los hechos litigiosos, una exposición oral, el juez ya no lleva a cabo la calificación. Ahora los abogados, en su teoría del caso, pues deben de manejar las objeciones correspondientes y el juez bajo principio de contradicción le dará el uso de la voz a la contraria para que se manifieste en relación con las objeciones. Y ahora sí el juez resolverá si es procedente o no la objeción. En los actuales sistemas de oralidad, el juez es el que califica la pregunta o el cuestionamiento. En el código le corresponde la carga directamente a los abogados, ¿vale? Bueno, llegamos entonces en estos casos en rebeldía, a esta audiencia se desahogan pruebas y el juez va a dictar una sentencia, ¿sí? Va a resolver el asunto, va a pronunciar un fallo y al momento de pronunciar su fallo, en ese momento puede tener ya el engrose correspondiente de su sentencia y desde ese momento entregar la copia simple de la sentencia por escrito. Pero si no, podría tener hasta 2 días para entregar ese engrose. Hay que ser muy cuidadosos en que la forma y la manera en que resuelve el juez de manera oral sea exactamente la misma en la que obra en la sentencia, porque si no se puede provocar un problema que tuvo Canadá hace algunos años, de que al momento de llevar a cabo la impugnación de esa sentencia, tenían que impugnar la explicación oral y tenían que impugnar la explicación escrita. ¿Por qué? Porque los razonamientos orales a veces no eran los mismos que obraban en la reproducción escrita. Y eso generó un fuerte problema y un fuerte debate en el sistema canadiense, que tuvieron que hacer una reforma muy profunda, pues para poder ajustar eso y decir, a ver, pues están dictando 2 sentencias, porque aquí me explicaste una cosa y en la sentencia obra otra situación. Entonces habrá que ser muy cuidadosos en esta parte del engrose. En el caso de allanamiento, pues si las partes están conformes, es decir, contesto la demanda y me allano, ya no llevo audiencia preliminar, me voy directo a esa audiencia de juicio, haré un desahogo de pruebas si es necesario y si no tendré que hacer la ponderación correspondiente para que prudencialmente el juez pues determine cuáles son los efectos de la sentencia. Los asuntos que tengan que ver solo y exclusivamente con cuestiones de derecho llevan audiencia de juicio, no llevan audiencia preliminar. Y en audiencia de juicio el juez va a dictar igualmente su fallo.
Ojo, tanto en audiencia preliminar como en audiencia de juicio, como en la etapa postulatoria puede haber incidentes. Los incidentes en etapa escrita llevan su trámite igualmente escrito, se presenta el incidente por escrito, el juez admite o desecha, si lo admite en su caso, lo va a dar vista por 3 días a la contraria. Es que el código no dice así, sí, pero hay una regla general que dice que todo lo que no prevé el código son 3 días. Entonces va a dar vista por 3 días, contestarán el incidente, ofrecen pruebas, el juez admite pruebas, si requieren preparación especial va a señalar una audiencia especial, si no requiere preparación especial, admite pruebas por escrito y desahoga por escrito y turna sentencia. Si requiere audiencia especial, señalará fecha para celebración de la audiencia especial en un plazo no mayor a 10 días, lleva a cabo la audiencia y va a dictar la sentencia ahí, como es trámite escrito, la sentencia va por escrito. Oiga, pero estoy en audiencia y me presentan el incidente y están las dos partes. Entonces se pronuncia la incidencia, el juez escuchará, dará vista a la contraria, escuchará también su posición en vía de contestación y el juez resolverá si admite o no el incidente. Si lo admite, entonces viene también la parte de producción de pruebas. A ver qué pruebas voy a admitir de las que ustedes ofertaron en este momento. No requieren preparación especial, aquí mismo las admito, las desahogo y aquí mismo les resuelvo. Si requiero audiencia especial, señalará una fecha y diferirá en su caso, decretará un receso, ya sea de la audiencia preliminar o de la audiencia de juicio según se hubiere presentado. Una vez que resuelvo el incidente, en ese momento continúo con el trámite de la preliminar o continúo con el trámite de la de juicio. Esto es algo que no tiene ninguno de los sistemas de oralidad hasta ahora diseñados. Y me parece que esto es pues también es de las grandes aportaciones que tiene el código porque nos da mejores herramientas a nosotros como órganos jurisdiccionales para llevar a cabo continuidad, concentración, pero también a ustedes como abogados pues imprimir mayor dinamismo a las diligencias, ¿no? Valoración de pruebas. Se da por completo también el cambio en el sistema, ¿sí? La mayoría de los códigos de procedimientos civiles tienen el diseño de valoración de la prueba a convicción. Sin embargo, ya la Corte incluso ha hecho la publicación, ¿verdad?, algún libro y es muy difundido incluso ahora algunas doctrinas sobre otros tipos de estándares probatorios. Entonces el código migra también en el sistema de valoración, se aleja de la libre convicción por completo, ¿sí? Ahora la valoración de la prueba es razonada. Es que antes no la razonaban, sí la razonábamos, pero nosotros nos guiábamos, porque así estaba el sistema, a lo que me convencía la prueba. Ahora no solamente tengo que decir que la prueba me convence, sino tengo que razonar el por qué me convenció y es un razonamiento lógico, fundado y debidamente motivado. Diría Jordi Ferrer, que es el que trae esta doctrina, es que debería de haber estándares probatorios. Para materia civil y para materia familiar es imposible tener estándares probatorios. ¿Sí? En materia penal se habla de 7 niveles de estándares probatorios, en el caso de materia civil y familiar es imposible porque es una diversidad de acciones. En el caso de la materia penal nosotros tenemos teoría del caso, inocente, culpable o duda razonable. En el sistema familiar, en el sistema civil no tenemos esas metodologías de solución, ¿sí? Este ejercicio no solamente lo va a hacer el juez de primera instancia, sino es un ejercicio que también va a permear al tribunal en la segunda instancia, ¿no? Reitero, no es que no se haga, sí lo hacemos, sin embargo, esta práctica se lleva ya directamente al código, ¿no? Bueno, este es del sumarísimo. Me voy a concentrar, digo, un poco por los tiempos. Audiencia preliminar, ¿no? Ahí les voy a ir pasando esta parte de los especiales que trae. La mayoría de los juicios especiales, lo que yo les puedo decir es que traen audiencia de juicio, no traen audiencia preliminar, ¿sí? Presento escrito inicial de demanda, admito, emplazo de manera personal, contesto 15 días
¿sí? En el caso civil, disposiciones generales dice 15 días, pero en materia familiar recordemos que son 9 días, ya en lo concreto. Entonces, la disposición de los 15 días no aplica para la materia familiar, son 9 días. Desahogo, excepciones y defensas, 3 días, reconvengo y entonces ordeno el emplazamiento de la reconvención. Este emplazamiento de reconvención es personal, pero también se podrá hacer a través de medios digitales. Oye, señaló correo electrónico la parte actora desde el escrito inicial de demanda, emplázalo por correo electrónico. ¿Sí? Tendrá su plazo de contestación de 15 días de contestación a la reconvención, el plazo de 3 días también para desahogo, excepciones y defensas de la reconvención, y entonces el juez en ese momento va a señalar fecha para celebración de la audiencia preliminar en el plazo de 15 días. Cuando yo señalo fecha para celebrar la audiencia preliminar, ahí me tengo que pronunciar en relación con las pruebas que fueron ofertadas para las excepciones y defensas procesales, es decir, las que se van a resolver en la etapa de depuración de procedimiento de la audiencia preliminar. Me pronuncio cuáles admito, en qué forma las preparo y en qué momento máximo tengo para exhibirlas. El máximo tendrá que ser en la audiencia preliminar. ¿Sí? Entrando ya un poco en el camino de la preliminar. Seguido, en esta etapa de la audiencia preliminar, el juez, ¿qué va a hacer? Uno, va a verificar la legitimación procesal de las partes de manera oficiosa, porque pues es un principio y hay jurisprudencia al respecto, ¿no? Entonces verificará si están legitimados procesalmente para intervenir en el procedimiento. Si no hay ninguna otra excepción que amerite previo especial pronunciamiento, va a pasar a la etapa de conciliación y mediación. Si existen excepciones de previo especial pronunciamiento, en esta primera etapa es en la que el juez se va a pronunciar en relación con su solución, falta de personalidad, conexidad, litispendencia, cosa juzgada, ¿sí? Los que en la doctrina tenemos y en su mayoría fueron reproducidas directamente en este Código Nacional. En el caso de excepciones y defensas procesales no hay grandes cambios, se siguen manteniendo las clásicas, por así decirlo. Si resultan procedentes, pues entonces el juez va a determinar, ¿no? Conexidad, pues tengo que hacer una acumulación, litispendencia, tengo que llevar a cabo una acumulación. Falta de personalidad, pues te voy a dar tantos días, 5 días, 3 días, hasta incluso 10 días, para que desahogues personalidad lectora. Si no la desahogas, se termina el juicio. Demandada, falta de personalidad, si no la desahogas, te traigo por rebelde y continúo con la audiencia, es decir, voy a suspender para que atraiga la prueba, suspendo la audiencia preliminar, si exhibe la documentación, entonces vuelvo a señalar fecha de continuación de audiencia preliminar. Bien, seguimos caminando, entonces conciliación y mediación. No solamente se trata de hacer una simple invitación a las partes o preguntarles, ¿ya se arreglaron? ¿Traen alguna propuesta? El código refiere que el juez debe de tener una actitud, ¿verdad? Yo lo diría beligerante para llevar a cabo la conciliación, la solución del conflicto. Es decir, yo tribunal tengo que analizar la postura de las partes y también acercarles una solución desde el punto de vista jurídico. En esta etapa lo que en realidad estamos incorporando dentro de los mecanismos de solución de controversias, que son más o menos unos 544 que tiene reconocidos la Unión Europea, lo que estamos allegando es algo que se llama círculo de sentencia. ¿Sí? Es decir, el juez va a decir, a ver, tú pides esto, él se opone de esta manera. En esta parte podemos solucionarlo de esta forma. Mire, si usted gana, puede suceder esto. Mire, si usted pierde, puede suceder esto. Eso es un círculo de sentencia y eso es el ejercicio que el código está pidiendo que se realice en esta etapa. No es nada más de, ¿ya se solucionaron? ¿Alguna propuesta? Hay que ser más proactivos en esta parte. No se solucionó, se puede sugerir a las partes que se van al Centro de Justicia Alternativa y ahí pues también se está trabajando la ley ya nacional y ya también hay pronunciamiento de la Corte que incumplió el Poder Legislativo en el plazo de los 180 días para
¿verdad?, emitir la ley correspondiente. Ya será objeto de otra invitación, ¿verdad? En el caso específico, llevaremos a cabo entonces esta etapa de conciliación y mediación agotada y no superada. Entonces, lo que habitualmente traen los sistemas de oralidad es la etapa de fijación de hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. Y en el caso de la preliminar de la oral familiar los trae, la oral civil no la trae. La oral civil lo que trae es depuración de debate. ¿Sí? Y entonces aquí las partes pues se tienen ahora que poner a depurar su litigio. ¿Qué importa y qué no importa tu teoría del caso que estás planteando? Y el juez los va a ir conduciendo, dicho de algún modo así muy coloquial, ¿no?, sugiriendo, mire, la litis central es esta. Estas son cuestiones que no son parte de esta litis, y construir la teoría del caso para la materia civil, pues permítanme a lo mejor decirlo de una forma muy simplista, es muy fácil, porque yo tengo que revisar cuáles son los elementos que integran la acción que estoy ejercitando, y esa es mi teoría del caso. Acción de rescisión, tengo que acreditar relación jurídica, que yo cumplí con mi obligación y que el otro no cumplió con su obligación. Yo tengo que acreditarlo, no, el otro tiene que acreditar que sí la cumplió. Mi teoría del caso es esa, mis pruebas, ¿no? Mi teoría probatoria está muy fácil y la teoría normativa está igualmente muy fácil de construir con el 1949 del Código Civil. Las partes entonces van a delinear y también el juez va a tener que intervenir en este delineamiento de la litis de fondo. Y después, ¿no?, de que se haga esta depuración del debate, viene también una depuración probatoria a través de las partes, y el juez pues también va a tener que sugerir, mire, su acción es una acción de rescisión y me está ofreciendo una inspección judicial, ¿verdad?, cuando pues es una rescisión de pleno derecho, es una prueba ociosa al trámite del juicio. Entonces vamos a sugerir que esta prueba se excluya. Es inútil, es inoficiosa, no aporta nada al debate, retrasa el procedimiento, me está ofreciendo una pericial cuando ninguna de las partes está impugnando de falso el documento, lo está objetando, ¿sí me explico? Es decir, es una actitud netamente proactiva del órgano jurisdiccional ya sobre el conflicto. ¿Por qué? Porque lo que importa es resolver el conflicto, dice el 17 constitucional en su quinto párrafo. Vamos a solucionar el conflicto lo más rápido posible. Por eso esta intervención del órgano jurisdiccional en esta depuración del debate. Superada esta etapa, entonces ahora sí viene la etapa de admisión de pruebas. Lo que no pudieron deshacerse de pruebas en la etapa de depuración del debate, pues seguramente el juez se va a deshacer de ellas en la etapa de admisión y preparación de pruebas. ¿Sí? Y entonces va a sugerir qué pruebas admiten y cuáles se desechan, de las que admita cómo se preparan y en qué momento a más tardar se tienen que presentar, con el apercibimiento de que si no se presenta la prueba se declara desierta la misma, ¿vale? En el momento antes de que el juez admite o deseche la prueba se puede establecer un pequeño debate entre las partes. Oiga, yo creo que se tiene que admitir por esto, yo creo que se tiene que desechar por esto, contradicción, no, sí se debe de admitir por esta argumentación. Y ya el juez se pronuncia respecto a su admisión o desechamiento y la forma en que se prepara. Agotada esta etapa, entonces la parte actora o la demandada van a poder ejercitar derecho de objeción o de impugnación del documento. Y el trámite es oral, este trámite incidental del cual yo les explicaba hace algunos minutos. Y se llevará a cabo el trámite del incidente según lo estén planteando o la mera objeción. Terminado este momento, ahora sí viene la fecha de señalamiento de audiencia de juicio, 40 días, hasta 40 días, no necesariamente los 40 días. Y ya en el desahogo de las pruebas correspondientes, pues el juez, en el momento que apertura la audiencia de juicio, primero va a escuchar el alegato de apertura de mi teoría del caso.
se hace la exposición, el juez va a controlar los minutos. Por jurisprudencia se ha desarrollado criterios, ¿verdad?, de hasta 30 minutos, o sea, actualmente tenemos en el Código Federal de Procedimientos Civiles 30 minutos para el desarrollo de algún argumento, pero no les vamos a dar los 30 minutos, así como a mí no me van a dar 10 minutos más ahorita. ¿Sí? Hace su alegato de apertura, su exposición al juez, qué es lo que te pretendo acreditar en este juicio, desahogo pruebas, ojo, testigos deben de ser citados 2 días antes de la celebración de la audiencia de juicio, ojo, en las testimoniales se incorporó el sistema inglés, hay preguntas directas, repreguntas, contra y recontra. La calificación sobre la credibilidad del testigo ahora lo asume el abogado. O sea, el tribunal ya va a decir, díganos sus generales, ¿tiene interés sobre el negocio? ¿Tiene amistad o inamistad? No, eso ya el tribunal no lo va a preguntar. Le tocará al abogado destruir o no la credibilidad del testigo. Es decir, un poco como se hace en materia penal, pero no quiero caer yo en esas comparaciones con la materia penal porque sí hay muchas cosas que son completamente alejadas del sistema penal, ¿no? Las periciales, en el caso de la pericial, si se admite, el dictamen pericial se exhibe 10 días después por escrito, es decir, el tribunal se va a llegar antes del dictamen pericial, los peritos tienen que comparecer a la audiencia de juicio, hacer la exposición de sus conclusiones y ahí van a ser interrogados. Sí deben de serlo así, según la teoría del caso de cada parte. Posteriormente, en el caso de la pericial, si no se presenta el perito del oferente, se declara desierta la prueba. Si el perito, digámoslo, el actor ofrece la pericial y no se presenta su perito, se declara desierta la prueba. Si el demandado no se presenta su perito a la audiencia de juicio, se le tiene por conforme con el dictamen pericial. Si requiero perito tercero en discordia, voy a tener un plazo de 3 días para hacer la citación. El acreditamiento de la personalidad de los peritos se va a llevar a cabo en la audiencia de juicio, ahí van a exhibir sus documentos o van a acreditar su expertise. Inspecciones judiciales, el órgano jurisdiccional, es decir, el juez, la jueza, el magistrado o magistrada, se tienen que constituir en el lugar de la inspección acompañado de las partes para hacer las apreciaciones correspondientes. Bueno, ¿no? Se desahogan entonces las pruebas, digamos de manera general, eso es lo más importante de estas pruebas. Pruebas tecnológicas, si no se ofertan los medios o no se llevan debidamente preparadas las pruebas tecnológicas, se declaran desiertas esas pruebas. Desahoga la etapa de pruebas, paso a la etapa de alegatos, escucho alegatos de clausura. El juez cierra la instrucción, señala que en ese momento pone el asunto visto para hacer el dictado de la sentencia. Si están presentes ambas partes, hace una breve explicación de la sentencia de forma clara, sencilla y precisa y da su fallo. Si está en condiciones, entrega la copia simple de la sentencia, si no, teniendo hasta un plazo de 2 días para entregar esa sentencia. Si hay grupos en situación de vulnerabilidad, tendrá que entregar la sentencia correspondiente. ¿Sí? Es decir, hay niños, niñas, adolescentes, formato fácil lectura. Hay personas con discapacidad, sentencia de accesibilidad. Hay personas que hablan alguna lengua, pues tendrá que hacerse también la traducción correspondiente de la sentencia en la versión español con la versión a la lengua correspondiente. Si está presente el actor y el demandado en ese momento, podría, bueno, el juez también tiene que hacerle mención a las partes su derecho de impugnar la sentencia y cuál es el plazo que tienen para impugnar la sentencia. Oiga, pero es que yo quiero aclarar la sentencia, tienen un plazo de 3 días. Esos 3 días, aunque se promueva la aclaración de la sentencia, no cuentan o no se descuentan para el término de la apelación, se sigue contando, sigue corriendo el término de la apelación. Es decir, por estrategia solicito la aclaración de la sentencia, gané 3 días más, no es procedente y ahora sí ya me cuenta el término de la apelación. No. Y estando presentes ambas partes, en ese momento el juez también les puede decir, oiga,
Ustedes pueden cumplir voluntariamente la sentencia, se pueden poner de acuerdo ahorita en la forma, tiempo y modo de cumplimiento. Yo he escuchado algunas críticas al respecto que dicen, no, es que eso viola el derecho de la parte actora para llevar a cabo la ejecución de la sentencia y va en contra completamente del sistema. No, lo que se busca es materializar prontamente la sentencia. Y no significa que se va a cambiar la sentencia, y no significa que van a pactar ahora lo que quieren para llevar a cabo la ejecución de la sentencia, no, se tienen que sujetar a los términos de los resolutivos correspondientes. Si hay prestaciones no cuantificadas, en ese momento las van a poder cuantificar si se dieron por conforme al resultado del fallo, las van a cuantificar de manera oral y si están de acuerdo, el juez va a dictar ahí su resolución. Si quiero cumplir la sentencia, pues te requiero y de esta manera nos ponemos de acuerdo cómo la vamos a ejecutar la sentencia. Es que yo señalé 5 días para ejecutar la sentencia y no voy a poder pactar ahora 80 días para ejecutarla, ¿no? No, dentro de los 5 días, te tomas 5, te tomas 3, o te tomas 4, o te tomas 2. Ojo, no hay que verlo de esta manera. Si está presente el demandado y no se lleva a cabo este cumplimiento voluntario de la sentencia, en ese momento lo puedo requerir la exigibilidad del cumplimiento de la obligación de dar, hacer o no hacer. E incluso puedo llegar al embargo en esa misma audiencia, es decir, comprimo toda la ejecución de la sentencia. Y bueno, ya nada más así como por último, en el caso de los embargos hay que tomar en consideración en las almonedas. Primera almoneda no hay reducción de precio, segunda almoneda no hay reducción de precio, tercera almoneda se da la reducción de precio. Y en las pujas ya no median 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos según el Código Procesal. Ahora el juez se presenta la puja y en ese momento 1, 2, 3, ¿quién puja por más? Yo pujo por más, adelante. ¿Sí? Hay todo un sistema de corrupción atrás ¿verdad? de las subastas públicas. Este tiempo se utiliza para negociar allá fuera del juzgado el valor del bien, ¿no? Ahora se está, ¿verdad?, dando un cuchillazo, ¿no? Le estamos cortando un poco la cabeza a esas malas prácticas. De mi parte será todo, perdón magistrado si me excedí, y quedo a su disposición y órdenes. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Pedimos a la magistrada Evelia Ramírez González nos pueda acompañar en este escenario para hacer entrega de un reconocimiento al maestro Enrique de Jesús Durán Sánchez.